Muy buenas noches, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos. Hoy llegamos al capítulo 11 del libro de Apocalipsis, un capítulo bastante interesante que nos trae una serie de revelaciones. Como les dije el estudio pasado, el mejor intérprete de la profecía es la historia. Pero mientras todos estos acontecimientos futurísticos no se cumplen, pues podemos nosotros especular un poquito sobre qué puede ser dentro de las posibilidades más opcionadas. Entonces vamos a orar. Maravilloso Padre, oh Dios de misericordia, Dios de bondad, Dios de gracia, delante de ti venimos, precioso Señor, para pedir tu bendición, para rogarte a ti, que nos llenes, Señor, de tu Espíritu Santo, que nos des discernimiento, Señor, conocimiento en cuanto, Señor, a esa verdad maravillosa tuya, Señor, tu preciosa palabra. Danos, Señor, tu Espíritu para que a través de él podamos entender, Señor, esos misterios ocultos que has dejado para que tus hijos, inspirados por tu Espíritu, los entendamos, Señor. Pedimos tu bendición, Señor, nos disponemos, Señor, a una buena y sana interpretación. Danos, Señor, corazón sencillo, Señor, para entender tu palabra de manera simple. Y ayúdanos, Señor, a no torcer los caminos rectos de Dios. Pedimos, amado Padre, tu preciosa bendición y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Sean todos bienvenidos, mis amados hermanos, podemos sentarnos. Abramos nuestras Biblias en Apocalipsis en el capítulo 11. Este capítulo nos trae dos temas bastante curiosos. El sonar de la séptima trompeta que representa la ira de Dios y los juicios de Dios sobre la tierra en el periodo de la tribulación y de la gran tribulación, y los dos testigos. Tenemos acá los dos testigos y vamos a iniciar nuestro estudio de Apocalipsis 11, versículos 1 y 2. Entonces me fue dada una caña de medir semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate, mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Debemos ubicarnos cronológicamente en la profecía la cual entramos a estudiar. Es el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación, es el tiempo de la angustia de Jacob, es el tiempo diferente en cuanto que se conoce como la última semana de Daniel. Es el tiempo del pueblo de Dios. Es el tiempo en el cual el pueblo de Dios, o sea Israel, va a ser triturado por la mano de Dios para que ablande, y muchos se perderán y unos cuantos reconocerán a su Mesías. Entonces nos dice nuevamente: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate, mide el templo que no existe en ese momento, el tercer templo, que debe ser levantado para que se siente allí el anticristo. Mide el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. Entonces, ¿qué tiene que ver esto de medir el templo de Dios? Medir el altar del sacrificio y los que adoran a Dios. Mide porque Dios tiene reglas sobre la vida de las personas que le sirven, de sus hijos. Dios escudriña la mente y el corazón, y Dios prueba nuestros corazones. Y también Dios va a probar el corazón del pueblo judío. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses, el equivalente a 3 años y medio. Tiempo en el cual los gentiles hollarán la ciudad santa, tiempo en el cual el anticristo manejará un perfil bondadoso, un perfil muy culto, un perfil muy religioso, y se hará pasar, y todos los judíos se tragarán el cuento que es el verdadero Mesías. Después de los 3 años y medio se quitará la máscara y se dará a conocer como ¿qué? Como un verdadero servidor de Satanás. Llegamos al versículo 3, en donde viene esta revelación que es impresionante. Dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1270 días vestidos de cilicio. Empezamos a intentar indagar quiénes son estos dos testigos. Algunos dicen que es Moisés y Elías, otros, y hay muchas posiciones diferentes en cuanto a quiénes son. Vamos a dar algunas posibilidades y vamos a tomar una
en cuanto a quiénes son estos dos testigos. Estos dos testigos, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 9 al 12. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos del 9 al 12. En Segunda de Reyes encontramos nosotros la desaparición de Elías. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9, dice lo siguiente: cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo: pídeme lo que quieras que yo haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Ahora aquí está Elías y su siervo Eliseo, y Elías le ofrece lo que él quiera, y Eliseo pide doble porción del espíritu que hay en él sobre Eliseo. Le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho, mas si no, no. Aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Entonces, ¿qué tenemos acá? Elías fue llevado ¿a dónde? Al cielo en un carro de fuego. Existe una cita que está en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 9, Hebreos 9:27, y nos dice lo siguiente: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esta es una sentencia de parte de Dios, que todos nosotros los mortales debemos morir ¿cuántas veces? Una vez. Existe una violación a esta regla en el cielo. Se llama Elías. ¿Por qué? No ha muerto, está vivo. ¿Y dónde está Elías? En el cielo. Para nuestra información existió una primera violación a esta regla antes de Elías. ¿Quién? Génesis 5, versículo 22. Vamos a Génesis, capítulo 5, versículo 22. Libro de Génesis, capítulo 5, versículo 22, encontramos allí. Génesis 5, 22 dice lo siguiente: vivió Enoc 70 años, 75 años, y engendró a Matusalén. Caminó Enoc, versículo 22, caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios, ¿y qué dice? Y desapareció, porque le llevó Dios. Entonces tenemos acá, muchas personas dicen que es Moisés. Moisés murió en el monte Nebo y Miguel lo sepultó. Y todos los demás han muerto, pero solo hay dos que están vivos delante de Dios. Y como nos dice Hebreos 9:27, tienen que venir a morir. Y esos dos son Enoc. Pero hay personas que dicen: sí, pero es que Enoc, ¿qué milagro hizo? ¿Qué poder manifestó Enoc? Pero si usted lee con cuidado, Enoc manifestó un poder tan grande. ¿Cuál es? Caminó pues Enoc con Dios, ¿cuántos años? 300 años. Testimonio de Dios mismo en su palabra. Enoc caminó con Dios, ¿cuántos años? 300 años. Eso es harto. Y desapareció porque Dios se lo llevó. Algunos dicen que es Moisés porque en el monte de la transfiguración aparecieron Moisés y Elías. Y por muchas otras cosas se dicen que o es uno o es otro, que hay más personas que Zorobabel, que es, bueno, muchas cosas, pero
a mi manera de ver, y puede que esté equivocado, yo considero que muy posiblemente es Enoc y Elías. ¿Por qué? Porque están vivos y tienen que venir a morir. Entonces, posiblemente son ellos. Para quien considere que son ellos está bien, pero quien diga que no, no hay problema. Eso no. Dice la palabra del Señor que el siervo de Dios no debe ser contencioso. Malaquías capítulo 4, versículo 5 nos dice que de fijo, Malaquías 4, versículo 5, Elías sí es. Malaquías 4, versículo 5 nos dice lo siguiente. Malaquías 4, versículo 5 dice así: He aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y temible y terrible. ¿Qué quiere decir esto? Que antes que venga el día de Dios, el profeta Elías vendrá. Quiere decir entonces lo siguiente: antes de la segunda venida de Cristo, el profeta Elías vendrá. ¿El propio profeta Elías? Sí, el propio profeta Elías. Entonces Elías sí es uno, indiscutiblemente es Elías. El otro no nos da más pistas, pero el otro, el único que puede encajar allí dentro de los vivos es Enoc. Si es, gloria a Dios, y si es otro, también gloria a Dios. No es algo que sea fundamental, ni es algo que es supremamente doctrinal. Volvemos al capítulo 11, en el versículo 3 dice: Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días vestidos de cilicio. Vestidos de cilicio se refiere a ropas ásperas, ropas de humillación, pero ellos vienen a profetizar acerca de la verdad del Mesías, del Evangelio de Jesucristo. Estos testigos son los 2 olivos. ¿Se acuerda que cuando Noé abrió la ventana del arca, que justo quedaba encima, envió un cuervo y el cuervo estuvo yendo y volviendo, y después el cuervo dejó de volver, y entonces envió ¿qué? Una paloma, y la paloma fue y volvió y la mandó y volvió a la palomita, y después la paloma regresó ¿con qué? Con una rama de ¿qué? De olivo. ¿Qué tiene que ver el olivo en la Biblia? ¿Por qué este olivo del Medio Oriente es un olivo especial? Porque él tiene un aceite con el que cubre todo su cuerpo, o sea, su tallo, sus hojas, todo. El olivo puede continuar su proceso de fotosíntesis bajo el agua y no se pudre su tallo porque está impermeabilizado por el aceite que posee. Entonces aquí tenemos esto y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos, 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. ¿Qué están haciendo? Son 2 testigos, están en pie delante del Dios de la tierra. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué? Deuteronomio 17, versículo 6. Deuteronomio 17, versículo 6. Deuteronomio 17, versículo 6. Porque de acuerdo a los designios de Dios, Dios dijo lo siguiente acerca de los testigos. Deuteronomio 17, 6. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. ¿De cuántos? De 2 o 3. Entonces, si Dios dijo que es de 2 o 3, Dios se reservó ¿qué? 2 testigos. Para que miren que toda la bondad de Dios y toda la injusticia de los hombres y atestiguen que definitivamente Dios es justo, que definitivamente Dios es bueno y que el hombre es malo. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero,
y alumbra a todos los que están en casa. Se alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que están en pie delante del Dios de la tierra. Entonces nuestro Dios se ha reservado dos personas que testifiquen acerca de los tiempos, de la misericordia, de la bondad, del amor, de la gracia de Dios y de la necedad del corazón humano. Si alguno quiere dañarlos, ¿quién va a odiar a estos hombres que solo dicen la verdad? ¿Quién va a odiar a estos hombres que tienen poderes sobrenaturales? ¿Quién va a odiar a estos hombres que mientras profeticen en el tiempo de su profecía son inmortales? ¿Sabe quién nos va a odiar? Todo el mundo. Entonces, mire, vivimos en un país donde abunda la corrupción. El que se opone a la corrupción, ¿qué pasa? Lo matan. Simple. Mira lo que sigue, nos dice acá el versículo 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. O sea, imagínense que alguien los quiere matar y les hace un atentado y les dispara y la bala se va, da la vuelta y atraviesa al francotirador. ¿Por qué? Son intocables. Tienen un propósito, tienen una misión de parte de Dios y mientras estén en ese tiempo cumpliendo el propósito de Dios, nadie los puede matar. Pero sí los pueden odiar y los van a odiar con un odio enfermizo. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces. ¿Cuántas veces qué? Cuántas veces quieran. ¿Usted se imagina? O sea, son unas personas que si usted les dice feo, ellos le dicen feo a usted y usted queda horrible. Le desorganizan la cara. O sea, es algo impresionante, el poder que ellos tienen es algo espantoso. Ahora, en los últimos tiempos, el agua será el tesoro y la pueden convertir en sangre. Tras de que va a haber poquita, ellos vienen a convertir el agua en sangre y a hacer cualquier cantidad de juicios sobre la humanidad, que cada día va a ser más mala. Versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, Satanás, el anticristo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Será uno de los triunfos más importantes que el anticristo consiga durante la tribulación. Por esto lo idolatrarán como el gran héroe de la humanidad, porque mató a esos dos, que los tenían, ¿qué? Lacrados. Estos dos de verdad habían consternado al mundo. ¿Y qué va a pasar cuando mueran los dos testigos del Señor? Dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, o sea, una ciudad corrupta, una ciudad donde el sodomismo, el homosexualismo y la inmoralidad abundan, y Egipto, una ciudad idólatra, donde también nuestro Señor fue crucificado. O sea que, ¿cuál es? Una ciudad que en sentido espiritual se le llama Sodoma y se le llama Egipto por la cantidad de maldad que hay allí. Pero allí en esa ciudad nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. ¿Quién? ¿Cuál se llama la ciudad? Jerusalén. ¿Qué dice el verso? Jerusalén, Jerusalén, que matas ¿a quién? A tus profetas. ¿Cuántas veces quise recogerte, pero no quisiste? No hay profeta, ningún profeta debe morir fuera de Jerusalén. Entonces tenemos acá, es Jerusalén, porque es el tiempo en el cual el pueblo judío va a ser estremecido, va a ser sacudido fuertemente para que crea en su Mesías. Y los pueblos, tribus y lenguas, naciones, verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados. Cubrimiento especial, todos los canales de televisión haciendo una cobertura impresionante. Aquí están y aquí los mostramos, muertos y remuertos, al fin los matamos. Y toda la gente
convertirá ese día en un día de fiesta. Y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. O sea, estos los tenían ¿qué? Cansados. Había que pelarlos, y entre más rápido mejor. Al fin apareció alguien que pudo matarlos, y están felices de que lograron matar a los dos profetas de Dios. Qué tristeza que la gente buena termina siendo víctima de la gente mala. Pero a veces pensamos que el mal está por encima del bien. Mira lo que dice el verso 11. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. ¿Quiénes los vieron? Todo el mundo. Un cubrimiento completo día a día. Aquí están, y mire, este es el tercer, a los 3 días y medio. Y es muy posible que ese medio sea el mediodía del Medio Oriente, que es un tiempo de mucha luz. Y los van a ver. ¿Y qué más? Y oyeron, ellos oyeron, no todos los demás, pero ellos oyeron una voz del cielo que les decía: subid acá. ¿Quién les dijo subid acá? Dios. ¿Por qué? Porque hicieron su trabajo. Subid acá al reino de vuestro Padre. Y subieron al cielo en una nube. ¿Quién se fue en una nube? Varones judíos. ¿Por qué estáis mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús que fue tomado de vosotros, asimismo vendrá. ¿Con qué? En las nubes. Subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. ¿Qué dijeron ellos? Ay, 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 qué problema. Tan felices que estábamos porque los habíamos matado y ahora resucitaron, y ahora sí van a estar entonces más bravos porque van a saber quiénes no los quieren. Pues gracias a Dios no va a pasar nada más. Ya ellos cumplieron su ministerio, van a buen recaudo, a buen descanso, a la gloria de Dios. En aquella hora hubo un gran terremoto. Aquí cuando la Biblia dice que hubo un gran terremoto, es que hubo un gran terremoto. Y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. ¿De qué ciudad? Jerusalén. La 10ª parte de la ciudad caerá. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. ¿Encuentran ustedes algo curioso acá? Esto es curioso y a la vez es hermoso, y a la vez es una gracia y una enorme misericordia del amor de Dios. ¿Qué es? El terremoto y lo de los testigos y todo lo que está pasando los dejó bastante perplejos. Sienten el terrible terremoto, ¿y qué dice? Y dieron y dieron gloria, ¿a quién? Al Dios del cielo. ¿Qué está pasando en este momento? El corazón del pueblo judío empieza ¿a qué? Empieza a ablandarse. Pero es un corazón duro. Todavía le faltan más pitazos en esta olla express de la tribulación. Pero al final, el remanente del pueblo judío creerá en Cristo, recibirá a su Mesías y será salvo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Viene el toque de la 7ª trompeta, que son los juicios de Dios, dice el 7º ángel. Tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Nos hace un preludio al milenio de Jesucristo, a la segunda venida del Mesías, cuando regrese el león de Judá, cuando el Rey de Reyes y el Señor de Señores no vendrá como la primera vez manso, humilde y pobre, sino vendrá en su gloria y en su poder.
Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Nuestro Señor Jesucristo es digno de toda la adoración. Se postraron sobre sus rostros. A veces nos arrodillamos, a veces nos levantamos las manos. Dios es digno de nuestra más grande adoración. ¿Cómo es? Hasta tocar con nuestra frente la tierra. ¿Por qué? Por su grandeza, por su majestad, por lo que Él es. Ellos están allí y son regenerados, transformados, y aún así, estando en esa maravillosa armonía con Dios, se postran y adoran sobre sus rostros aquel que vive por los siglos de los siglos, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Jesucristo vendrá y reinará sobre esta tierra, porque esta tierra le pertenece, es de Él. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Qué verso tan maravilloso, es un verso muy grande. Podríamos hacer de este versículo todo un estudio. Y se airaron las naciones, habrá oposición, habrá rebeldía frente al gobierno de Dios, y en medida de choque habrá muchos muertos. El que se oponga a Dios, dice el Señor en su palabra: todos los que me aborrecen aman la muerte. Y tu ira ha venido, ya vino la bondad, la gracia y el amor de Dios reflejados en Cristo Jesús. Cuando venga el león de Judá, vendrá en ira y juicio. Y el tiempo de juzgar a los muertos, porque todo el juicio lo ha entregado Dios el Padre a Dios el Hijo, y Él es el que va a juzgar. Y de dar el galardón a tus siervos, los profetas. Qué verso tan hermoso. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios va a dar el galardón a sus siervos, los profetas. Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios un momentito. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Primera de Corintios 3:11 dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Somos cristianos, creemos en Jesucristo, vamos bien. Ahora debemos ser imitadores de Cristo. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, ¿qué quiere decir este versículo 12? Tu testimonio, tu trabajo, tu vida como cristiano tendrá recompensa. Dios es un Dios de recompensas. En el libro de Apocalipsis dice: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Dios paga abundantemente. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea el fuego, la probará. No soy salvo por obras, soy salvo por la sangre preciosa del Cordero de Dios, que ha provisto para mí una salvación maravillosa, pero soy salvo para obras. Una vez que he sido transformado y regenerado e injertado como miembro de la familia de Dios e injertado en el buen olivo, debo producir aceitunas. Y debo ser útil. Jesucristo lo dijo de una manera muy, muy especial: por sus frutos los conoceréis. Un cristiano sin fruto no es cristiano. Un cristiano con fruto. Ahora, usted puede dar fruto. Hay plantas que dan frutos podridos. Por eso dice que ¿qué? Las obras serán probadas. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. El fuego revelará si las obras que usted hizo realmente fue en amor sincero
en su pasión y su devoción con Dios, y eso representará oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca. ¿Qué será pesada? Tu intención. ¿De qué? De adoración. ¿Hacia quién? Hacia Dios. Eso será pesado. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hoy día hay cristianos que dicen, no importa, así me salve por un pelito que me salve. Yo les doy un consejo. Vayan siempre por lo más sublime. Les va a sonar extraño. Sean ávaros. No se contenten con poco de Dios. Sean ávaros en su caminar con Dios. Entre más se acerquen, más bendecidos serán. Entre más se santifiquen, más nos pareceremos a Él. Entre más te guarden, más se glorificará en ti. El deseo de Dios es que seamos santos. Entonces dice acá, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdidas, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mira este verso tan precioso. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué dice? Santo es. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que debo aprender a vivir. ¿En qué? En santidad. Seguimos leyendo este precioso versículo que, como les dije hace un instante, está lleno de cosas. Dice, y se airaron las naciones, no toda la gente va a estar feliz de ver al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y tú irás venido y causará grandes mortandades. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar retribución a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Y aquí este último pedacito, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Cuántas personas hacen contratos con el gobierno y el gobierno les concede licencias para destruir la tierra? Tremendas deforestaciones, tremendas búsquedas a campo abierto de oro y destruyendo todo a su paso. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué es lo que a ellos se les olvida? La tierra le pertenece. ¿A quién? A Dios. Y se va a vengar. Que lo hacen por interés. Dios destruirá a los que destruyen la tierra. Y nosotros tenemos que aprender a vivir respetuosamente en un mundo que no es nuestro, que se nos ha prestado y que le pertenece al Señor. Versículo 19 y terminamos. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. A veces nos preocupamos tanto, y me pasa a mí, cada vez que pago el arriendo, sufro y digo, Dios mío, ¿cuándo tendremos un lugar nuestro? Un lugar donde no nos acose el arriendo y donde llegue agua. Porque no llega agua mucha aquí, estamos mal de agua. Bueno, pero en el cielo está el templo que perfecto. Allá está el verdadero templo de Dios. Sigamos leyendo que hay más cosas escondidas acá. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Qué es esto? Mucho se ha especulado, ¿dónde está el arca del pacto de Dios? ¿Y dónde estará el arca del pacto? Y si se llega a intentar reconstruir el tercer templo, ¿dónde está el arca? Y ha habido muchas especulaciones, que hubo muchos sacerdotes y levitas que se enterraron con el arca, que está aquí, que está allá, que ya la tienen, que no la tienen, que aparece, que no aparece. ¿Dónde está el arca del pacto? Está en el templo de Dios, en el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Qué maravilloso es Dios, que por no asustarnos nos dice la magnitud de los fenómenos naturales que están ocurriendo. Un terremoto tan grande, cada vez
a la medida en que los terremotos se desaten en la tribulación y en la gran tribulación, cada vez los terremotos serán peores. Y aquí caerá granizo, granizo grande. Algunas personas dicen, una pepada de granizo, me cayó un granizo de este tamaño. No, grande. ¿Qué? ¿De este? No, grande. De este tamaño. Un talento, 45 kilos. Una pedrada de hielo de 45 kilos. Y grande granizo. ¿Por qué todo esto? Porque si tú y yo no nos acercamos al amor de Dios, entonces encontraremos la ira de Dios. El Dios de amor y de bondad, el Dios que abre sus brazos maravillosamente para recibirte, lo sigue abriendo todavía. Pero ese mismo Dios que dice, horrenda cosa es caer en manos de ¿quién? De un Dios vivo. No tentarás al Señor tu Dios. Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir una vida de obediencia, de santidad, una vida que verdaderamente nos lleve a conocerle cada día más. Cuando Moisés sirvió al Señor, el Señor le ofreció un premio a Moisés y le dijo, Moisés, pídeme lo que quieras, que lo que quieras te lo doy. ¿Y qué pidió Moisés? Señor, quiero ver tu rostro. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? No puedes, Moisés. No hay quien me vea cara a cara y viva. Pero con nadie hablaba Dios tan abiertamente como con Moisés. ¿Y por qué Moisés pedía más? Si era el que más tenía de Dios. Porque siempre debemos aprender a querer más de su presencia, más de su poder, más de su espíritu, más de Él en nosotros. Vamos a orar. Maravilloso Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa, porque nunca te has dejado sin testimonio y has reservado, Señor, 2 testigos humanos. 2 testigos delante de los cuales consta, Señor, que has dado muchas oportunidades, que has revelado tu plan, Señor, que has mostrado tu amor, que has manifestado tu gracia para que todo aquel que en ti crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas la necedad del hombre pecador le llevará a la condenación. Pero no quedará, Señor, sin testimonio que siempre tuviste y nos ofreciste una y otra oportunidad más de acercarnos a ti. Perdónanos, Padre Santo. Lávanos y límpianos de nuestros pecados. Pedimos, amado Dios, tu santa bendición, precioso Padre, y te damos gracias, Señor, por el honor, por el hermoso privilegio de poder ser hijos de Dios y de poder dar fruto como verdaderos cristianos. El hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Por sus frutos los conoceréis. Te pedimos, amado Señor, que nos des cada día, Señor, un corazón como el tuyo, Señor. Que nos ayudes a entender, Padre Celestial, que no es nuestra voluntad ni es la doctrina que nosotros querramos tomar y se nos dé la gana de interpretar la Biblia, sino es ser como tú, Señor. Tú pones las reglas en tu casa y en lo que es tuyo, Señor. Bendícenos, danos corazón sabio y entendido para obedecerte, para honrarte, para adorarte. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.